no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que no podemos ser transgresores. En cuanto al conocimiento de Dios y la enseñanza de las Sagradas Escrituras, por eso Jesús es el Hijo de Dios y el Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Primera de Juan, verso 1 y 2. ¿Y qué pasó? Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso número 49 dice: respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, en cuanto a la fe, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Y cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras y usted vive en Cristo y Cristo vive en usted, porque el lema más delicado es: sin santidad nadie verá al Señor Jesús. Por eso Él nos hizo una nueva criatura para depender, para hacer la voluntad. Y de ahí depende. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Porque hay personas que llegan por diversidad de casos y cuando se cumple, se apartan. Otros por sentimientos, otros por interés. Y así vemos una diversidad de caracteres. Pero en cuanto a la vana manera de vivir, cada cual hace de las suyas. Pero Dios conoce tu entrar, Dios conoce tu salir, Dios conoce tus pensamientos. Entonces tenemos que someternos a obedecer la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 8, versos 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos no entendían que el Padre envió a su Hijo. Y no entendían que su Hijo venía a hacer la voluntad del Padre. Y el camino al Padre es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Por eso es tan importante que entendamos con una disposición de amor, obediencia, sinceridad, y dispongamos el corazón por la cantidad de ideales que la gente tiene. En la primera de Juan, capítulo 2, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Y al que niega al Padre y al Hijo no tiene aquel. ¿Por qué? Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, hay una meta de mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y según el interés de la persona,
o también el espíritu que vive en él, asimismo se manifiesta. Entonces, nosotros, el que nos da testimonio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pues es el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos llena, quien nos enseña, quien nos capacita, pues es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque el Verbo se hizo carne. Y todo espíritu que no confiesa de que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque todo el que está en vosotros, el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de la mentira. De ahí es que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y cada cual se apartó por su camino, pero él llevó todas las iniquidades, maldiciones del mismo diablo, y lo venció públicamente en la cruz. Y de ahí es que él, al vencer al maligno, ¿qué dijo? Consumado es. Entonces, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso él le exaltó hasta lo sumo, porque él pagó, llevó en su cuerpo nuestras iniquidades, y el Padre le resucitó y está a la diestra del Padre. Como Esteban dio testimonio cuando lo apedreaban, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y dijo, he aquí veo al Cordero, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y eso es cumplimiento de la palabra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de quien sustenta todas las cosas por la palabra de Dios y su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra la majestad de las alturas. La misma gloria de Dios se manifiesta. Número 1, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El mundo, sus deseos, la vieja naturaleza es destruida y nos gozamos, nos deleitamos, entendemos, y de ahí nace esa nueva criatura donde tiene el conocimiento, entendemos y hay un nacimiento de nuevo. Es la gloria de Dios, su poder, su amor, su grandeza, su misericordia. Y siempre vamos de poder en poder y de gloria en gloria, porque son experiencias que nunca terminan. Entre más busquemos de Dios, más tenemos conocimiento y nos gozamos, nos deleitamos. La imagen misma de su sustancia
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vemos cómo lo que Dios dice, eso es. Y la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y dice que actúa en nuestras vidas y llevando nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso, el testimonio de la Escritura y la enseñanza. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y el que está, dice, y al que están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Señor Jesús ama de tal manera, hermano, que el Padre le dio la facultad, su poder y su gloria. Y por eso, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, como el Padre lo envió, volvió a donde estaba. Hebreos capítulo nos enseña de que él es tan esencial cuando vimos en Hebreos 11:1. Que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces nosotros participamos de esa naturaleza, de esa herencia incorruptible. En Hechos 2:32 en adelante dice: a este Jesús resucitó Dios. Tremendo cumplimiento de la palabra. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Cuando el Señor hablaba de su resurrección, lo trataban de loco, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso, mi estimado hermano, ¿quién envió al Salvador del mundo? El Padre, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque Él destruyó el hombre de pecado y nacimos de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Porque el hombre de pecado fue destruido. Hemos resucitado. Y ahora en Cristo, como hijos de Dios. Vean los privilegios tan grandes. Así Él nos enseña que todos nosotros somos testigos. Porque el hombre de pecado fue destruido para no servir más al pecado. Como está escrito: vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanos, hasta los demonios confiesan la autoridad, la soberanía de Jesús de Nazaret. Cuando echaba fuera demonios, los mismos demonios, ¿qué tiene con nosotros Jesús? Ha venido a destruirnos. Cuando libertó al endemoniado gadareno, los demonios le pidieron permiso para que los enviara a los cerdos. Por eso hay privilegios.
para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y nos dio la potestad. Cuando él nos eligió, desde los 2 en adelante, dice la Escritura, en mi nombre, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Por eso, mi estimado, en la primera carta a los Corintios 15, 24 en adelante dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice, todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que luego todas las cosas estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. Por eso, hermanos, vemos ese testimonio de gloria. Dice en la Escritura que el Padre ha conferido a su Hijo toda la autoridad, y aún hasta los demonios doblan su rodilla ante el Padre, ante el Señor Jesús. Y por eso dice Juan 5, 22 y 23, porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso, mi estimado, dice las Sagradas Escrituras, amados, no creáis a todo espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Ahí vemos el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y por eso nos enseña y nos exhorta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso, mis amados, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 6 en adelante. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía las 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero
Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, delante del Señor Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. El Padre le honró, y por eso, mi estimado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Filipenses capítulo 2, 8 y 9, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Si hay algo indispensable dentro de la sinceridad, es la humildad, la obediencia, el quebrantamiento y la sinceridad para la honra y la gloria del que vive. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué glorioso es realmente ese testimonio. Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Señor Jesús vino, el Padre lo envió a hacer la voluntad del Padre. Y Él dice: yo no puedo hacer nada por sí mismo, sino lo que veo del Padre, lo que el Padre me da. Y por eso, mi estimado, en Apocalipsis 4, 8 en adelante dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban de día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Echaban sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso, mi estimado, este es un tiempo de gloria. Este es un tiempo, hermanos, de dejar el ateísmo, materialismo, secta, religión y decirle, Señor, digno eres de toda la gloria. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia nos enseña, nos da testimonio, demuestra la existencia de Dios y solamente el pervertido, el malo, dice que Dios no existe. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Salmo 14:1. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables y no hay quien haga el bien. Por eso, la humanidad tiene muchos dioses, muchos señores, pero todos perecen. Pero la Biblia nos abre el corazón, nos enseña que hay un verdadero Dios, un Salvador. Y por eso, hermanos, de ahí viene la gracia. Todo es favor de Dios, el amor, la misericordia, el fundamento, para que podamos decirle, Señor, jamás me apartaré, jamás dudaré de ti, Señor. Nunca fuera toda duda, incredulidad. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es espíritu y que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos. Qué glorioso, hermano, ser adoradores. Por eso, sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, la Biblia se opone al politeísmo, un sistema religioso donde hay muchos dioses, muchos señores, pero el Padre es uno. Oye, Israel, Jehová uno es. Y envió a su Hijo. Y de ahí, hermanos, nace el cristianismo. Pero vemos en diferentes lugares del mundo cómo hay millones de personas que afirman acerca de sus dioses. Pero en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y de ahí vemos el único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos da fundamento. La palabra de Dios es viva y eficaz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos gocemos, nos regocijemos, porque en Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el esplendor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El camino al Padre es Jesús de Nazaret. Su amor, su bondad, su misericordia, esa humildad, pero lleno del poder de Dios.
prodigios, señales, milagros, sanidades, liberaciones. Es la misma gloria del Padre en su Hijo. Dice, la sustancia de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, en la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso, mi estimado, el panteísmo es una vergüenza. Por eso el deísmo. Por eso, hermanos, el teísmo cristiano. Dios es perfecto, infinito. Y de ahí viene la escritura. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso, hermanos, qué lindo, qué glorioso. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Hermanos, es identidad gloriosa, es identidad maravillosa. La grandeza y el amor de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. En la primera de Timoteo 6:15 al 16. Lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Como vimos, delante de él se doblará toda rodilla. Hermanos, hay algo glorioso. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios, el Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Primera, vemos en el Evangelio de Juan 1:18. Qué lindo como el Señor Jesús, el camino al Padre, es la luz divina que alumbra la conciencia, el corazón, el alma, el entendimiento de la humanidad y manifiesta la bondad del Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan capítulo 14, verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y uno ve la vida de muchos que en un tiempo fueron y hoy en día espiritualmente son cadáveres. Se esforzaron, valientes, pero pasó el tiempo y fueron descuidándose, muriendo espiritualmente. Y por eso el cristiano, el Señor Jesús nos sustenta y de nosotros está la obediencia, la integridad, la fidelidad, en que cada día vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Estuvo, como Judas, tuvo la oportunidad y no la aprovechó. El pueblo de Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso esfuérzate, con valentía, con amor, con sinceridad,
como pues dices tú, muéstranos al Padre. Jesús es el camino al Padre. Y de ahí, hermanos, encontramos la revelación de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi Padre guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso Jesús es la revelación al Padre. ¿Quién le vio? Jesús de Nazaret. Porque vino del seno del Padre a hacer la voluntad del Padre. En Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, mi estimado, en este momento es la experiencia más gloriosa. El conocimiento, la revelación, a la honra y la gloria de Dios. Mis amados, es tiempo de poner nuestras vidas en las manos de Dios. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en las alturas de la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. De ahí, hermanos, viene esa paz, ese amor, esa entrega, que dice Job 22, 21. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por todo esto te vendrá bien. Toma ahora la ley de su corazón. Pon tus palabras en su corazón. Para que así mismo, hermano, podamos cumplir, obedecer, para que Dios sea glorificado. Porque Él nos habla de la vida eterna. Para que conozcamos, como dice Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te damos la honra y la gloria. El Salmo 67, 12 en adelante dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te alaben. Alegres, goces en las naciones, porque juzgará a los pueblos con la equidad, pastoreará a las naciones en la tierra. Gloria a Dios por permitirnos obedecer al gran llamado que nos ha hecho cuando Él dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso Él es el Salvador del mundo. El hombre cayó, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oh, eres el soberano. Por eso, no hay otro camino de salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí
que era bueno en gran manera, y fue tarde y mañana el sexto día. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho. Lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tenemos que tener cuidado en el conocimiento, en el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, que podamos crecer bajo la estatura, en la obediencia, para que asimismo todos los contradictores o enemigos del Evangelio serán avergonzados. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Desobediencia. Veamos cómo una persona se puede perder. Y hay muchas teorías, pero Jesús es uno solo. Oye Israel, Jehová uno solo es. La mujer respondió: del fruto de los árboles podemos comer. 99.9. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, estamos dispuestos. Aquel que empezó la buena obra, la perfección, la termine. Y de ahí, hermanos, vemos con mucho cuidado. Dios dice una cosa y el diablo no haya como arrancar de tu corazón la voluntad de Dios para que tú sigas en tu mente, en tu capricho, en tu negligencia, en tu maldad, en tu pecado. ¿Y eso quién lo patrocina? La serpiente antigua llamado diablo o Satanás. ¿Qué pasó con Eva? Se confesó ante el diablo y le abrió la puerta. Y el diablo le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo se está alimentando usted espiritualmente? A través de la palabra de Dios. O parlanchines. Gente sin experiencia, sin formación. Y de ahí es que hay cualquier cantidad de pensamientos humanos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando se confiesa Eva y le dice al maligno, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. ¿Y qué le responde la serpiente? Entonces dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está la contradicción. Hermanos, lo que Dios nos dice es para edificación, para provecho, para salud, para vida eterna y para que hagamos la voluntad de Él y tengamos el conocimiento pleno. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, sabiendo que Dios le dice: no lo toques, que le muere. Pero viene el encantamiento, las ilusiones, la fascinación, la herejía. ¿Y qué resultó diciendo Eva? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a sus ojos. Cuidado con la complacencia del pecado. De ahí viene el engaño. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, su final es camino del mundo. El encantamiento, la apariencia, la voluntad, como el diablo se enseñorea. Cuando usted sabe, ejemplo, un adúltero, Dios le dice: si usted tiene relaciones
íntimas o sexuales con una mujer que no es su esposa, es un adúltero. Pero veamos las rameras, los adúlteros, las adúlteras. Les importa lo mismo. Están ajenos. Su corazón está descompuesto por el mal, por la desgracia, por el engaño. Y les importa lo mismo. Esto fue lo que el diablo hizo con Eva, que perdiera el temor, la dignidad, el conocimiento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos de ella, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y lo dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Empieza la desgracia. Por eso la firmeza, la fidelidad, el amor, la abnegación, la obediencia a Dios. Les tocó coser hojas de higuera y se hicieron del altar. Se abrió el abismo del pecado. El diablo los engañó. Y Dios tuvo que echarlos. Y de ahí vino el pecado a la humanidad. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya Dios había provisto al Salvador del mundo. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Y Jesús dijo, envíame a mí. Pero el don no fue por la transgresión, porque si no por la transgresión de aquel, murieron muchos. Abundó pues más para muchos la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos por la transgresión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estos eran inocentes, que fue la primera dispensación o tiempo que Dios hizo. La inocencia. Pero veamos la transgresión, la muerte, la maldición, la desobediencia. Llegó y Eva fue hechizada, embrujada por el diablo para caer en desobediencia. Pero he aquí Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su abundancia, su grandeza, su misericordia, su vida, su ejemplo, su testimonio, para darnos herencia incorruptible y hacernos ciudadanos del reino, por la obediencia, la sinceridad, la humildad con que nos acercamos al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Obediencia. Por eso Él se sometió, Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta llegar a la cruz. Obediencia, amor, entrega, enseñanza, la revelación y el conocimiento que nos da para que sobreabunde la gloria de Dios. Porque el pecado abunda, pero la gloria de Dios sobreabunda. Por eso, hermanos, somos salvos por gracia. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia para la justicia, para vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Por eso, hermanos, qué lindo que tú te goces, te deleites en la gracia, en la gloria de Dios. Padre, glorifícate. Dígnate a darnos esa revelación, ese conocimiento, que podamos comprender la grandeza y la gloria de Dios. Qué hermoso que ahora tú reconozcas que necesitas ser salvo. Y no hay religión ni creo que lo pueda hacer. Ningún credo puede salvar a nadie. El único mediador a quien el Padre envió se llama Jesucristo. No por obras. No. Qué lindo que tú establezcas. Es un regalo de Dios. Que le ames, que le honres y que tengamos esa comunión. Que estemos con un corazón dispuesto y una conciencia de servicio, de abnegación, para que usted escoja el bien o el mal. Que tengas ese discernimiento. Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más también se le pedirá. Tremendo tener que darle cuentas al Todopoderoso, para la honra y la gloria del que vive para siempre. Josué 24:15 dice, así el mal os parece, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ponga tu conciencia, la sinceridad, donde tú necesitas que el Señor se haga libre, te redima de la maldición del pecado, desde Adán. Y por eso, hermanos, oh Señor, glorifícate. Glorifícate. Tú tienes que dejar ese cuerpo tarde o temprano. No le pase lo de Adán y Eva. Eva dijo, ¿qué le dijo el diablo? No moriréis. Y hoy en día mucha gente, uno se acuerda ya después de malgastar su vida, su tiempo, en el pecado y la desgracia. Pero Dios te habla para que te corrijas, para que Dios tenga misericordia, para que vuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos saber qué sucede. La astucia, la sagacidad es del diablo. Por eso la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Por eso hay regímenes enemigos de Dios. La mujer respondió a la serpiente, el fruto del árbol podemos comer, pero la maldad, el pecado no es para usted. Hay una puerta de salvación para la gloria de Dios. Y empezó ese diálogo entre la mujer y la serpiente antigua. Y le contradice, le sacó la palabra y se metió él. Y Dios tuvo que echarlos. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios viendo el bien y el mal. Y la mujer se dejó engañar. La apariencia, la religiosidad. Muchas veces el dominio humano es terrible, hermano. Es delicado. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos
son los caminos de Dios. Quebrántate con humildad, con amor, con abnegación, con sinceridad, para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y de toda maldad. Tenemos en esta hora, Dios está formando un ejército de oración, de ayuno, y nos llaman de diferentes lugares del mundo. María Pelayo, me uno en oración. Eleida Murillo, me uno en oración. Liliana, me uno en ayuno, oración. David Varela, Marcela, de igual manera nos dan testimonio de los milagros, los prodigios, la misericordia de Dios. Marcela, Zoraida, Leonel, Candelaria, Elsie Beltrán, María Agustín, Luz María, Jason Robles, Juan Carlos, Patricia, Dina María y Gildardo Vázquez. Hermanos, escríbenos, cuéntanos las maravillas de Dios. Cuán grande es su misericordia, su amor, su bondad para con cada uno de nosotros. Mi estimado, es tiempo de abrir el corazón. Hay cielos abiertos para ti. Por eso nos regocijamos. Y en la iglesia, Centro Misionero, domingos de bendición. Vuélvete en amistad con Él. Abre tu corazón. Nuestros poderosos retiros de oración, de ayuno, la administración de liberación, domingo 8 de la mañana. 10:30, 11, nuestra segunda reunión. Y 3 de la tarde. En la semana, de lunes a domingo, los cielos están abiertos para bendecirnos y aquí nos congregamos. Porque es la enseñanza que Dios nos dejó, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Cada viernes esa gloriosa vigilia de poder, de bendición. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Muchas gracias. La paz de Cristo sobreabunde en vuestros corazones. Todo aquel que en Él cree no se pierde. Es el amor de Dios. Compártele a tu amigo, a tu vecino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.